Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, la esclavitud llega a su fin. Se terminan 430 años de amarga servidumbre en Egipto. El Éxodo. Este es el episodio 6. En el episodio anterior vivimos un episodio épico, la aparición del libertador de Israel, Moisés, o sea, de ese personaje de personajes, Moisés. Vimos que en medio del nacimiento de Moisés se gesta ese infanticidio decretado por Tutmosis I, en la orden que él dio para que todo el mundo matara a los varones hebreos recién nacidos. O sea, aquí todo el mundo tiene permiso de matar. Ahora nos dimos cuenta también del nacimiento de Moisés en el hogar, en el hogar levita de Amram y Jocabed, un hogar muy consagrado, muy humilde, muy entregado a las cosas de Dios. Y ellos, por esa misma relación con Dios, van a saber direccionar a su hijo cuando le salvan la vida, cuando lo ponen a salvo y lo echan en el río Nilo, en aquella arquilla que estuvimos viendo aquí. Y vimos en el episodio anterior todo lo que rodeó el hecho de que Moisés fuera salvado por las aguas. Va a ser adoptado por Termusis, la hija del faraón. Esta mujer no tenía hijos, va a pensar que el Nilo le manda ese regalo del niño de los hebreos. Se pintó a su mamá, que lo había salvado en medio de su desesperación, y que el Nilo ahora intervenía para darle a ese niño como hijo. Vimos también que fue criado por Jocabed. Mira las cosas cómo se dieron, que fue devuelto a la corte del faraón a sus 12 años y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Eso está en Hechos de los Apóstoles, que lo leímos la vez pasada. El registro bíblico pasa por alto en silencio casi 30 años de la vida de Moisés. Salta de sus 12 años hasta sus 40, o sea, un poco de años se vuela, cuando se dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Cuando Moisés nace, el faraón es Tutmosis I, que es el padre de Termusis, la madre adoptiva de Moisés, la princesa. Luego gobierna Tutmosis II solamente 4 años y le sucede la reina Hatshepsut, que es hija de Tutmosis I, medio hermana de Tutmosis II. Ella gobernó Egipto como regente durante 22 años. Eso es lo que nos dice el registro histórico. Y en su lugar, Tutmosis III ocupa el trono. Este es el famoso Ramsés II, el que es casado con la icónica Nefertiti. Miren, suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por apego a su madre adoptiva o al faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casa sacerdotal, de la casa y de la casta. Y Moisés lo debía hacer pues como presunto heredero. Debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional, de la religión egipcia. Mira todo lo que le deparaba a Moisés si continuaba ese camino a ser sucesor del trono, a ser faraón. Se responsabilizó de toda esta formación a los sacerdotes egipcios. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea.
pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios. Les mostró la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Este hombre era tremendo. Nadie, escuche bien, nadie pudo refutar sus argumentos, ni siquiera cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto al rey como el pueblo. La escritura dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso está en el laureado capítulo 11 del libro de Hebreos, en los versículos 24 al 26. Bueno, había llegado en su vida al punto cuando comprendió que debía convertirse en egipcio sin reserva alguna, o también unirse con su despreciado pueblo. O sea, llegó el momento de tomar la decisión de irse por una de las dos opciones. Y él pensó que estaba listo, pues al fin, para abandonar la corte, listo para renunciar a la perspectiva de la sucesión al trono, listo para avanzar osadamente para defender la causa de su pueblo oprimido. Tuvo que haber sido una lucha tenaz para él en su corazón, en su mente, cuando él era formado en la religión, cuando era iniciado en los misterios supersticiosos, cuando se le inculcaba arrodillarse a esos dioses inanimados. Pero en el corazón de Moisés latía de manera incandescente toda la formación que Jocabed en sus primeros 12 años le había sembrado. Moisés esto lo tenía en sus genes. Él era levita, era Israel de sangre. Eso no se puede cambiar. La sangre llama. Él comprendió todo ese llamado de Dios, todo ese trasfondo, la reverencia hacia los 10 mandamientos, el culto al monoteísmo, al único Dios, al Dios de Yahvé, la historia de los patriarcas y profetas, la historia de Israel. Todo eso Moisés lo tenía en la cabeza. Así que llegó el momento en el que él debía tomar una decisión. Seguir por el camino egipcio o seguir por el camino hebreo. Así que él toma la decisión. Y cuando él toma la decisión de unirse a sus hermanos, los israelitas, los hebreos, lo primero que hace es disponerse a ir a la tierra de Gosén. Ese territorio que se le había dado a Jacob y a los 12 patriarcas, a los 12 hijos. Se dispuso a ir a la tierra de Gosén con el propósito de estudiar la situación y empezar a trazar planes. Pero cuando llega a la tierra de Gosén, se espanta, queda impávido, contempla con sus propios ojos los trabajos forzosos al que eran sometidos los israelitas. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, que los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.